Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía, la última antes de que comience este receso invernal. Va a ser una semana nada más que no van a tener clase ni de estas materias ni de las demás. Y por eso, aprovechando también para los chicos nuevos, me ha pedido el director que veamos y hagamos un repaso de todo lo visto hasta hoy, ¿sí? Para que quede bien asentado todos los temas y todas las dudas aprovechen para consultarlas hoy. Recuerden, de 5 a 7 el turno tarde, de 7 a 9 el turno noche. Aprovechen. Voy a arrancar un poco por el final, por este ejercicio, estos dos ejercicios que habían quedado pendientes. Los expliqué mediante el grupo de WhatsApp, pero aprovecho para volver a verlos ahora de forma gráfica en esta clase para que lo tengan y ya les quede la explicación de estos dos ejercicios que habían quedado pendientes. Es el número 5 y el número 6 de las actividades propuestas en el cuadernillo. Si tienen dudas, vuelvan a preguntar, aprovechen, como siempre les digo, el horario de consulta. Voy a sacar un poco la cámara. ¿Y cómo habíamos analizado, cómo habíamos visto este ejercicio? Este ejercicio tiene una ecuación original, ¿sí? Una ecuación original en donde dice que x es igual a 20 menos 2p. ¿Cómo sabemos que es una demanda? Porque es una función negativa, una función decreciente, en donde el número que acompaña a la ecuación, a la incógnita, perdón, en este caso p, el número que lo acompaña es menos 2. Esa es su pendiente, ese es el punto, perdón, esa es la pendiente, por eso es negativa. A medida de que aumente una variable va a disminuir otra. Por eso es negativa, o al revés. A medida de que aumente el precio, disminuya el precio, va a aumentar la cantidad demandada, ¿sí? Por eso es una función decreciente. Vamos a ir repasando todos los conceptos. Partimos desde esto que era casi el final de lo que hemos visto. Pero vamos a arrancar con estos dos ejercicios para que queden bien claros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma de representar o graficar esta ecuación? Esta ecuación debemos buscar dos puntos, ¿sí? Para unir. Es la mejor forma que hemos descubierto a lo largo de todo el curso para que puedan graficar bien estos ejercicios. Esta es nuestra ecuación original, la que nos da el cuadernillo. X igual a menos 2p. Esta ecuación está planteada en función del precio, ¿sí? Generalmente nosotros la vemos al revés, en función de la cantidad, pero de igual manera se puede graficar. ¿Qué tenemos que hacer para graficar este ejercicio, esta ecuación? Debemos reemplazar, en primer lugar, a P por 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando el precio, recuerden que el precio siempre está graficado en el eje de las Y. Para que el precio cuando sea 0, ¿qué quiere decir? Que me voy a trasladar por toda la línea del precio y voy a pararme donde el precio es 0. Donde el precio es 0 voy a ver qué cantidad demandada nos brinda esta ecuación, ¿sí? Entonces cuando el precio es 0, reemplazo a la P por 0, como estoy mostrando acá, ¿sí? Va a quedar X igual a 20 menos 2 por 0. 2 por 0, 0. X es igual a 20. Entonces cuando el precio es 0, ¿sí? Nuestra cantidad demandada es 20. Por eso acá, cuando ustedes lo grafiquen en una hoja, yo marcaría este punto, ¿sí? 20 para las X, 0 para el precio, ¿sí? Ahora vamos al otro punto. Son los dos extremos, ¿sí? El otro extremo es cuando la cantidad demandada, ¿sí? Es 0.
voy a ver cuánto vale nuestro precio, cuánto vale nuestra P. Entonces, volviendo siempre, recordemos que esta es nuestra ecuación original. Yo tengo que igualar a la X por 0, ¿sí? A la X lo igualo a 0. X igual a 0, ¿sí? Reemplazo a la X por 0, me va a quedar 0 igual a 20 menos 2P. Perfecto, ¿sí? 0 igual a 20 menos 2P. Y ahora tengo que despejar el precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejo precio? Primero paso el término independiente hacia el otro miembro, ¿sí? Bueno, nos va a quedar 20, menos 20, perdón, igual a menos 2P. Y paso menos 2P, ¿sí? Pasa dividiendo a menos 20, ¿sí? Nos va a quedar menos 20, ¿sí? Antes voy a colocar el formato texto para que me lo tome de esa manera. Si no, me escribe una fórmula. Entonces me va a quedar menos 20 dividido menos 2, ¿sí? Igual a P. De esta manera, P va a ser igual a 10 positivo, ¿sí? Siempre tienen que dar valores positivos. Entonces, siendo P igual a 10, marco este punto, donde la X es 0, recuerden que la reemplacé acá, y P vale 10, entonces marcaría ese punto en mi hoja. Al unir los dos puntos, ese punto y ese punto, tengo la línea de demanda, tengo la curva de demanda resuelta, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo graficar fácilmente este tipo de ejercicios. ¿Qué más me pedía el ejercicio? ¿Qué sucede o marque el punto? Dice, determine la cantidad demandada para el precio igual a 5. ¿Cómo se resuelve eso? Lo tengo que reemplazar a P por 5. Me pueden preguntar cualquiera de las dos incógnitas. ¿Qué sucede cuando la cantidad es 5? ¿Qué sucede cuando el precio es 5 en este caso? 8, 10, lo que sea. Lo que me da la consigna yo lo tengo que reemplazar siempre en nuestra ecuación original. Entonces, vamos a resolver cómo quedaría la cantidad demandada cuando el precio es 5. Entonces, copio la original reemplazando a P por 5. Va a ser X igual a 20 menos 2 por 5. ¿Sí? Y esto fácilmente lo podemos resolver. X igual a 20 menos 10 va a ser igual a 10. ¿Sí? Entonces, cuando el precio es 5, ¿sí? Recuerden, precio y cantidad en el eje de las X. Cuando el precio es 5, mi cantidad va a ser 10. ¿Sí? Vean cómo yo corro el cursor. Al precio 5, que está justo entre medio de las dos líneas, al precio 5 nuestra cantidad va a ser 10. ¿Sí? Esa es así se resuelve este ejercicio, resolviendo, reemplazando y haciendo este gráfico. Sin esta línea negra, ¿sí? Esta línea negra es para el otro ejercicio que viene a continuación. Pero el ejercicio 5 se resuelve de esa manera, con este gráfico, solo la curva azul, y ese despeje reemplazando al precio por 5. ¿Qué sucede en el ejercicio 6? A este le vamos a tocar ejercicio 5. Ejercicio 5. Vamos a ver ahora el ejercicio 6. Ejercicio 6. ¿Qué sucede o qué nos pide en el ejercicio 6? Sobre el mismo gráfico, una nueva ecuación, en donde nos pide que la ecuación original es
x igual a 30 menos 2p. ¿Qué tienen en común estas dos ecuaciones? Esta es la ecuación original del ejercicio número 6. ¿Qué tienen en común? Que tienen la misma pendiente. Veamos cuál es la pendiente de esta. Es menos 2p. ¿Sí? Otra función decreciente. Entonces, menos 2p es igual a menos 2p de la ecuación del ejercicio anterior. Pero difieren en este punto. ¿Sí? En este punto es 30 y en esta ecuación es 20. Ese término independiente. Entonces, ¿qué va a suceder con esta recta? Que cuando yo reemplace al p por 0, ¿sí? Esta curva va a tocar o va a cortar el eje x en 30. ¿Sí? Y cuando yo reemplace a x por 0, esta curva va a cortar al eje de las y en 15. ¿Sí? De esa manera pueden graficar esta curva. Yo a los términos de hacerlo en computadora, simplemente lo grafiqué en el mismo eje de coordenadas sin cortar los dos ejes. Pero ustedes lo pueden hacer en sus hojas. Algunos habían resuelto durante la última clase de economía que tuvimos, pero esto les va a servir para que también les quede y les quede resuelto y lo puedan hacer en sus hojas, ¿sí? En sus cálculos. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué sucede cuando el precio es 5? Al mismo precio de recién nos pide que lo analicemos. Para también tener otro punto de análisis y para que ustedes vean que al tener la misma pendiente pero otro punto, otro término independiente, vamos a ver que es la misma curva que se traslada hacia la derecha, ¿sí? Es una demanda en teoría que sube. ¿Y cómo lo vemos gráficamente? Primero numéricamente. Vamos a reemplazar al precio por 5. Resolvemos idénticamente que antes, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el precio es 5? Cuando el precio es 5, x nos va a quedar igual a 30, siempre de la misma ecuación que del ejercicio número 6, menos 2 por 5. ¿Cuánto nos da? 2 por 5, 10. Y 30 va a quedar menos 10. Entonces x va a ser igual a 30 menos 10, 20. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Gráficamente se ve de esta manera. Cuando el precio es 5, en nuestra nueva curva, que es esta curva negra, cuando el precio es 5, nuestra cantidad demandada es 20. ¿Sí? Yo la grafiqué de esa manera para que ustedes vean que se traslada hacia la derecha y que a ese precio, a 5, ¿sí? Nuestra cantidad demandada es 20. Tienen que hacerlo de esa manera, ¿sí? Como yo marqué con el cursor, ¿sí? Al precio 5, nuestra cantidad demandada es 20. Entonces, ¿qué se produjo? Un aumento de toda la demanda, un traslado de esta nueva curva. Así como lo analizamos con movimientos de factores subyacentes, de esta manera lo analizamos gráficamente, ¿sí? Y numéricamente a través de esta ecuación. Numéricamente también se puede ver. Es importante que practiquen este tipo de ejercicios. Lo vamos a seguir evaluando también en los trabajos que hagamos evaluativos.
pero con esta ecuación, con estos dos ejercicios ya tienen para poder practicar. Y cualquier duda, aprovechen, vuelvo a repetir, el horario de consulta. ¿Qué cosas hasta ahora tienen que tener bien en claro? ¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicios o qué conceptos deben tener bien en claro para que lo hagan en sus resúmenes? Yo sé que a veces cuesta ponerse a escribir resúmenes o gráficos, esquemas, pero hay dos o tres cosas en economía que tienen que tener claro para poder tener todos los conceptos aprendidos hasta ahora. Si bien la unidad 2 es la más importante, la unidad 1 es pequeños conceptos, ¿sí? Hoy les voy a dar dos ejercicios, les voy a subir al grupo de WhatsApp para que practiquen la relación costo-beneficio, ¿sí? Eso también me lo habían pedido, entonces hoy voy a subirles esos dos ejercicios para que lo resuelvan y lo consulten en el horario de clase. ¿Qué conceptos tienen que saber? Sí o sí, el concepto de economía, ¿sí? Siempre esa relación de que la economía estudia esos recursos disponibles que son siempre escasos y cómo interactúan estas familias, empresas, para poder satisfacer las necesidades que son siempre infinitas. Esos dos conceptos de recursos escasos y necesidades infinitas siempre los van a trabajar, siempre los deben tener en claro. La diferencia entre micro y macroeconomía, algo que también hemos practicado, saber cuándo una noticia, un título, una oración se refiere a algo macro, ¿sí? Algo de su economía en conjunto, algo general, o micro, cuando estudiamos esas unidades específicas de la economía, ¿sí? Cuando estudiamos un mercado de los automóviles estamos viendo algo micro. Cuando vemos la inflación, la suba general de precios, cuando vemos el desempleo, vamos a ver macro. Toda la unidad 2 es microeconomía y lo que vamos a empezar a ver luego del receso invernal es macroeconomía, ¿sí? Los conceptos macro. Luego también tenemos el problema de la escasez. Un poco esa es una definición de cuándo es un bien o un servicio económico, ¿sí? Cuando satisfacen las necesidades de los individuos y siempre son escasos. Sus características de que sean útiles, transferibles y escasos son tres características necesarias de los bienes y servicios económicos. Luego tenemos una clasificación de bienes económicos, algo que a algunos les sorprendió cuando lo tomamos en el último examen, pero siempre recuerden que los exámenes van a ser de todo lo visto hasta el momento que tomemos esos trabajos evaluativos. Son bienes de consumo durables o no durables, de acuerdo a cuándo se agota su uso. Van a ser durables cuando no se agoten en su primera utilización, van a ser no durables cuando el bien o el servicio se agote. Por ejemplo, una comida, ¿sí? Una manzana. Cualquier bien alimenticio, ¿sí? Acá en el cual ello nombra caramelo, helado, lo que sea que se pueda consumir, es un ejemplo claro de los bienes y servicios de consumo no durable. Y los bienes de consumo durable, algo que utilicemos y que lo podamos volver a utilizar y que cumpla la misma finalidad. Por eso son de consumo, porque satisfacen una necesidad de forma directa. Generalmente el ejemplo que se les da es la ropa, es un automóvil, ¿sí? Luego están los bienes de capital, aquellos que se utilizan para producir otros bienes, ¿sí? Que son bienes de consumo. Generalmente son maquinarias, acá pone el ejemplo de una soldadora, un torno, un camión. Y la última clasificación es un bien final o un bien intermedio. Los bienes intermedios son aquellos que se utilizan para llegar a ese bien final. Y el bien final es aquel que sufre transformaciones de todas las materias primas, ¿sí?
de todos aquellos componentes que se utilizan para poder llegar a ese bien final. El bien final es aquel que llega al cliente, ¿sí? Pequeñas características que distinguen o que clasifican a los bienes de acuerdo a si son durables, de acuerdo a si es un bien de capital o si es un bien final o intermedio. Luego pasamos a la relación costo-beneficio, en donde esta relación costo-beneficio a varios les surgen dudas todavía. Siempre es, o por qué se analiza esta relación, es porque nosotros buscamos siempre el mayor beneficio neto, ¿sí? En donde siempre vamos a tener que decidir entre una opción y la otra. Generalmente los ejercicios están dados para que analicemos una opción en relación a otra, pero en la función que o en la decisión que nosotros estemos analizando, buscaremos analizar su beneficio, sus costos y la otra opción siempre, o generalmente, no quiero dejar, o sea, que pueden existir o plantearse otro tipo de ejercicios, pero generalmente la otra opción va a ser nuestro costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, ¿qué es? Aquello que renunciamos para poder elegir esta opción bajo análisis, ¿sí? Yo, a lo largo de todo el curso, hemos visto ejercicios en donde les planteo costos que no forman parte de este costo o de este análisis. ¿Por qué? Porque son costos que deberemos incurrir en la opción A o en la opción B, en la decisión A o en la decisión B. Si son costos comunes, estos costos no están bajo análisis. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos opciones que yo elija, los voy a tener que incurrir, ¿sí? Los voy a tener que erogar, voy a tener que pagar por ellos. ¿Cuáles son los costos que nosotros tenemos bajo análisis? Aquellos costos que son propios de la opción A, supongamos que estamos analizando la opción A, son propios de elegir la opción A. Y el beneficio de elegir la opción B es aquello que yo renuncio por elegir la opción A, ¿sí? Entonces, si yo estoy analizando la opción A, el beneficio de la opción B es mi costo de oportunidad en mi análisis de la opción A, ¿sí? Después, otra de las preguntas o de los ejercicios que tal vez más les ha costado es también cuando yo les consulto cuál es el beneficio mínimo que yo debería tener para poder elegir esta opción. Hablemos siempre de la opción A. ¿Cuál es el beneficio mínimo? Para yo poder elegir una opción, el beneficio tiene que ser superior al costo. Recuerden que nosotros siempre la relación costo-beneficio es beneficio, el valor del beneficio, menos el valor total de mi costo, ¿sí? Si el beneficio es mayor al costo, al valor total de mi costo, la relación beneficio menos costo va a ser positiva, va a ser un número positivo. Si es un número positivo, yo elijo esa opción. Entonces, cuando yo les consulto cuál es el beneficio mínimo que hace que yo elija esa opción, la opción A, es darle un valor al beneficio que por lo menos supere en un número, en una unidad, al costo total. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo si mi costo es 100, a partir del beneficio 101, si esa opción A me da un beneficio de 101, yo voy a elegir esa opción A. Si mi beneficio es 150 y mi costo 100, voy a elegir la opción A. Si mi beneficio es 5.000 y mi costo es 100, voy a elegir la opción A. Entonces, a partir de 101, si elegir la opción A me da un beneficio de 101, de ahí en más, todo el número que supera 101, o mejor dicho, todo número que supera 100,
va a hacer que yo elija esa opción, ¿sí? Un poco para refrescar eso, porque va a haber un ejercicio de esto, y para que lo tengan claro y sepan que eso generalmente también lo toman. Hablemos un poco de la unidad 2, para mí siempre aclaro que es la más importante, hablando de demanda, de oferta y de mercado. Demanda, acá volvemos un poco al gráfico. Demanda es, como ya dijimos, una función negativa, en donde a medida que disminuye el precio, las cantidades demandadas son más, ¿sí? Son mayores. Entonces, por eso es negativa la curva. A medida que disminuyen el precio, recuerden que el precio está en el eje de las Y y las cantidades en el eje de las X, a medida que disminuye el precio, aumentan las cantidades demandadas. Por eso la demanda es negativa, ¿sí? Una función decreciente o una función con pendiente negativa. Y tenemos que diferenciar cantidad demandada de demanda. Cantidad demandada, cada uno de los puntos. Cada punto tiene un precio y una cantidad. La cantidad demandada es esto. A 80 pesos, mi cantidad demandada es 2. ¿Sí? Cada punto tiene un precio y una cantidad demandada. Ahora, la sumatoria de todos los puntos que forman la curva forman la demanda. Entonces, si yo tuviera que definir la demanda es las distintas cantidades que están dispuestos a comprar o a consumir los compradores o consumidores a los distintos precios dados, ¿sí? Por un tiempo determinado. Entonces, es la sumatoria de todos estos puntos la demanda. Para poder definirlo es de cada cantidad su precio, ¿sí? Entonces se forman con cada cantidad y cada precio de cada punto forman toda la demanda. Está afectada por 3 factores subyacentes. Ya dijimos, el ingreso de los consumidores, que diferencian a los bienes normales y a los bienes inferiores. Los bienes inferiores van a ser aquellos que a medida de que aumente nuestro ingreso, disminuya la demanda de ese bien. De que aumente, el ingreso de los consumidores. Y los bienes normales se definen como, a medida de que aumente nuestro ingreso, va a aumentar la demanda de ese bien. Pero a su vez puede aumentar en mayor proporción y van a ser bienes de lujo, o en menor proporción y van a ser bienes normales de primera necesidad. Pero siempre para poder ser un bien normal debe, a medida de que aumente el ingreso de los individuos, aumentar su demanda. Luego también tenemos el precio de los bienes relacionados. Esto es, cuando yo les doy un ejercicio deben hacer 2 gráficos. En un gráfico el precio del bien que se modifica, ¿sí? Cuando se modifica precio o cantidad, hay un movimiento a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque si yo solamente disminuyo el precio, va a aumentar la cantidad demandada. Si mi precio es 80, ¿sí? Tengo la cantidad demandada de 2. Si yo disminuyo el precio, paso a 60, mi cantidad demandada, siempre viendo solo la curva celeste, mi cantidad demandada va a ser 4. Hay un movimiento de este punto a ese punto en la curva de demanda. Hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda. ¿Cuándo se va a mover toda la curva de demanda, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda? Cuando se afecte a alguno de estos factores subyacentes, idéntico en la oferta. Entonces, este precio de los bienes relacionados en un factor, en un mercado se va a mover el precio, solamente un movimiento a lo largo de la curva. Y de acuerdo a si es un bien sustituto o complementario, en el otro gráfico va a haber un movimiento de toda la curva de demanda, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro. Hemos visto bastantes ejercicios de eso. Si tienen dudas, consulten a través del grupo de WhatsApp. Y por último, el último factor subyacente es la moda, ¿sí? O gustos.
esta moda o gustos, si se pone de moda este producto o este mercado, va a aumentar la demanda. Por último, tenemos la oferta, función creciente. ¿Sí? A medida de que aumente el precio, va a aumentar la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer, ¿sí? O a producir. Sus factores subyacentes son el precio de los insumos, la tecnología o el clima. Si aumenta el precio de los insumos, supongamos que mi función original es la roja, ¿sí? Y aumenta el precio de los insumos, va a disminuir nuestra oferta. ¿Por qué? Porque a medida de que aumentan nuestros insumos, yo estoy dispuesto a venderlo o a producirlos a un mayor precio. Por eso va a disminuir, perdón, si dije antes aumentar, va a disminuir nuestra oferta. ¿Sí? Se va a trasladar hacia la izquierda. En el caso de que hay un aumento de la tecnología, se va a trasladar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la tecnología, esto nos va a ayudar a producir a menores costos o nos va a ayudar a producir al mismo valor de costo mayores cantidades de unidades. Por eso, una mejora en la tecnología, una mejora en la capacitación o una mejor implementación de la tecnología, ¿sí? No necesariamente son avances, sino que una empresa que antes tenía 2 empleados, hoy por hoy si hace una inversión en una máquina, puede mejorar la producción, ¿sí? Y obtener mayor cantidad de unidades a el mismo precio o a un menor precio, un menor insumo, un menor valor del insumo, perdón. Entonces, aumentaría en ese caso la oferta, se trasladaría hacia la derecha. Y por último, el clima, siempre viéndolo, así como la tecnología se ve generalmente como un factor positivo, el clima se ve como un factor negativo, generalmente, que dañe la producción de nuestro producto y haga que nuestra oferta disminuya. Estas son las generalidades, pero se puede plantear un caso también al revés. Por último, también vimos el mercado. Si nosotros vemos solamente la curva naranja y celeste, ¿sí? El mercado está en equilibrio cuando coincide la oferta y la demanda, es decir, a este punto, ¿sí? Es decir, 5 unidades de este mercado a 50 pesos, vean cómo muevo el cursor, quiere decir que están de acuerdo los productores y los consumidores a ese precio. Cuando se establecen precios superiores a 50, hay un exceso de oferta. Cuando se fijan precios inferiores a ese de mercado, a 50 en este caso, hay exceso de demanda, ¿sí? ¿Por qué se produce? Y veamos un ejemplo, viendo siempre solamente la naranja y la celeste, negro borde. Si se establece un precio de 40, nuestra cantidad demandada es 6. ¿Sí? Seguimos la línea de 40, nuestra cantidad demandada en el gráfico, en la curva de demanda es 6. Nuestra cantidad ofrecida es 4. Eso es un exceso de demanda. La cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida. También me consultaron en alguno de los dos grupos si solamente se producía en 40 o en 20, creo que lo habíamos analizado la primera vez. No, se produce en cualquier precio inferior al de equilibrio, el exceso de demanda. Y el exceso de oferta, por consiguiente, ¿sí? Se produce en cualquier precio superior al de 50. Puede ser en 60, puede ser en 55, puede ser en 90, ¿sí? Cualquier precio superior. Y esto es un poco también lo que veíamos antes, ante un movimiento de nuestra curva, en este caso está graficado una disminución de la oferta, se produce un nuevo punto de equilibrio. El gráfico lo deben dejar presentado con las dos ofertas, en este caso.
Pero ustedes, para analizarlo, para determinar un punto de equilibrio, deben tener en cuenta solo las nuevas curvas, o sea, solo la nueva curva de oferta y la misma demanda que estaba graficada. Entonces, cuando antes nuestro punto de equilibrio era en 5 unidades y 50 pesos, nuestro nuevo punto de equilibrio es en 4 unidades y 60 pesos. ¿Sí? Y luego lo último que hemos visto es el tema de graficar y analizar bajo una ecuación numérica lo que vimos al principio de la clase. Eso es lo que deben saber en economía. Es poca la cantidad de teoría que tienen en economía, es mucha la casuística que puede haber, los distintos casos o ejercicios. Por eso hay que practicar, por eso hay que, si tienen dudas en algún ejercicio, preguntar, pero sacarse todas las dudas respecto a los temas que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Luego del receso invernal, no la primera clase, pero seguramente la segunda, vamos a tener algún ejercicio para practicar y para evaluar lo visto hasta ahora, unidad 1 y 2. Hasta acá llegamos con la clase de economía. Las dudas, repito, aprovechen el momento de consulta de los jueves a la tarde. Nos vemos después de las vacaciones en economía.